Ok, vamos a lo que vamos. El asunto está que con ese título que tengo puesto hoy que dice similitudes comunistoides. Ustedes me han venido escuchando que yo creo que el actual Partido Demócrata que tiene Estados Unidos, el de ahora, nada tiene que ver. Y a mí me da mucha pena con gente decente que yo conozco que milita en el partido, que son gente de alguna manera de nueva cuenta, gente más joven, no gente que tiene mi edad y que no conocieron, como yo sí conocí, el Partido Demócrata de una otra época, del cual yo nunca fui simpatizante, en general, no. Pero decir así que también yo era súper pro republicano y anti Partido Demócrata, tampoco. Yo veía razones en ambos lados, porque Estados Unidos era de esa manera, e incluso todavía hoy, a nivel local en Miami, de cuando en cuando yo creo que hay un candidato que vale la pena, aunque ustedes quizás muchos de ustedes, mis detractores, no lo crean, no, yo localmente en Miami yo he votado más una vez demócrata por algunos candidatos. Digo eso porque por esa razón es que de cuando en cuando yo voto localmente en Miami y voto por un candidato demócrata. De ahora, en el pasado, yo he contado a ustedes que yo recuerdo que a mí me parece, a pesar de que nunca se lo terminé preguntando, creo que mi madre y mi padre en los 60 yo escuchando política, yo vengo de ese hogar, escuchando política delante de mí, siendo conversada delante de mí. Yo creo que yo les he contado a ustedes que la primera vez, que por cierto es un programa que debo hacer, la primera vez que yo tengo conciencia de una elección americana, yo soy un niño. Yo no voy a pretender aquí que, no, 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 no. Yo soy un niño, sin embargo, le presté atención aún dentro de mi infancia. Fue cuando la elección, además la seguí con mi madre y mi padre. Claro, yo la sigo desde mi perspectiva de niño, insisto. Yo no me estoy haciendo que vendiéndome aquí de bam bam. La elección de Humphrey y de Nixon en el año 68. Y por eso yo tengo la impresión que mi madre y mi padre en Cuba, mi madre y mi padre, y creo que yo lo he comentado acá, que yo creo que la mayor parte de los cubanos, tanto los de Cuba como los cubanos que estaban acá, acuerda que nosotros venimos para acá como familia en el 62, tenían simpatías por el Partido Demócrata y yo he venido explicando que quien desfigura y quien cambia todo eso, ya finalmente que invierte la tortilla de una manera irreversible, fue Reagan. Es lo que yo pienso que ha venido pasando. Y, por ejemplo, en el periodo ese de la misma elección de Nixon, ahora que la acabo de mencionar, yo mientras más lo miro, yo me doy cuenta que yo no tengo antipatía por Robert Kennedy. Me parece un tipo que yo de alguna manera yo admiro todavía a la distancia de todo lo que pasó, que fue asesinado. Incluso creo, francamente, que de no haber sido asesinado Robert Kennedy, yo creo que tenía grandes posibilidades de que hubiese sido el próximo presidente, aunque Nixon era un candidato muy fuerte. Ese programa lo voy a hacer acá. Pero el punto que voy es el siguiente, que ese Partido Demócrata que estoy mencionando no es el de ahora. El Partido Demócrata no existe. Hoy día, yo sé que gente me dice que no existe ninguno de los dos. Ok, está bien, fine, si tú quieres. Pero el Partido Republicano actual se parece más a sí mismo que el Partido Demócrata actual a sí mismo. Hoy día no lo es. Esto es una explicación que yo creo que es irrebatible. Esto es indiscutible. Este es para llevarlo suave, como digo acá hablando a la cubana. De entrada, este por lo menos es un partido socialista del estilo de Europa. Partido Demócrata no es. Eso para llevarlo suave porque yo a veces lo que tengo ganas de decir aquí, como en algún momento he dicho, que es un partido marxistoide o marxista, inundado de comunistas, la cucarachita Martina, este señor Trulato, me refiero a que además lo respeto de todas maneras, por sincero y por franco, porque está de frente, me refiero a Bernie Sanders, y por ahí para allá. Pero el asunto está que precisamente estoy diciendo todo eso porque yo veo que en las conductas, cosa que no es primera vez que comento acá, las conductas liberales del actual partido demócrata, de las cosas que va haciendo y cómo va funcionando y cómo va reaccionando y cómo se proyecta, yo veo siluetas. Con el comunismo que yo sí conocí y ustedes también, porque sé que en este momento del otro lado de esa cámara que me está mirando, hay gente joven, gente de otros países que no, pero todo aquel que sea como este servidor, que sea contemporáneo conmigo, 5 años por encima, 5 años por debajo, que haya tenido la experiencia que tuve yo en Cuba, saben de lo que estoy hablando. Saben de lo que estoy hablando. Y yo creo realmente que por esa misma razón el Partido Demócrata hoy día no es lo que fue, sino que es una suerte de Partido Socialista y las siluetas están ahí. Como lo que acaba de pasar ahora, que es lo que estoy colocando en la parte de abajo de la pantalla, que como ves lo que dice es símil de Comey y Mariela Castro.
y debajo aparece el número 8647. Ustedes saben que en las últimas semanas ha sido la comidilla de todos los medios. O sea, no quiero que interpreten que yo voy a hacer un abordaje como pasa cada rato acá de una situación en particular, que lo estoy haciendo con atraso. Sí, el sujeto, lo que desencadena lo que te voy a comentar, está atrasado. Esto pasó la semana pasada. ¿Qué fue lo que pasó la semana pasada? Lo que pasó la semana pasada fue que de pronto aflora que Comey, que había sido el... Por cierto, se me quedó traer el libro, caray. El libro que lo tengo y me lo disparé, el que se llama Highest Loyalty o algo así. Todo un vómito, todo un bodrio, todo un paquete, todo una... Es un paquete, el libro que le escribo. Porque él escribe bien, déjame decir. Que ustedes saben que él fue ex director del FBI en la época en que el presidente era Obama. Y este señor es al que le cae en sus manos cuando todavía yo no lo había olfateado ni lo había paladeado, hasta darme cuenta de quién era él. No lo había todavía olido. Cuando realmente a mí se me derrumba y es que yo comienzo a ver sus conductas, que entonces cuando esto ocurre, uno comienza a darle el hilito y llega al ovillo. Termina en lo que uno tenía que haber pensado al principio, que a veces no ocurre. Pero después, según va actuando él, uno va viendo más las características. Este señor es el que le cae en sus manos la investigación sobre Hillary Clinton, que había sido, yo lo comenté acá, había sido secretaria de Estado durante Obama, y esta señora, en tanto que ella candidata para la elección del 16, ya él había sido candidata contra Obama dentro del Partido Demócrata. Pero ella viene ahora como la candidata puntera, termina siendo la escogida del Partido Demócrata para enfrentar a Trump en la elección del 16, que ella pierde. A pesar de que todas las encuestas decían que ella iba a ganar, CNN decía que iba a ganar, y todo era una patraña, todo era un cuento de una mentira que ves, ahí está la mano del comunismo, como actuó el comunismo, que todo es tinta de calamar y cortinas de humo, mentiras y falsedades. Ella iba a ganar, yo estaba convencido, la directora lo sabe. El día de la elección en la mañana a mí me llamó familia, amigos para decirme, oye, ella está en primer lugar en las encuestas. Y es lo que decía, yo lo creía. Después me di cuenta que era mentira. Y ese mismo día, ese mismo martes en la mañana, el día de la elección del año 16, yo estaba convencido que ella iba a ganar. Yo estaba convencido que iba a ganar, sin embargo no, afortunadamente ganó Trump. Ok, esta señora en este periodo de pronto está el escándalo de los emails, que acaso ya pasó, pero porque un día yo abrí ese programa porque el libro de ella que se llama What Happened, o sea, ¿qué pasó? Digo, ¿qué pasó? Que perdiste las elecciones, ¿no? De hecho, yo me hice una portada, tengo el libro sí me lo disparé entero, ya tiene un capítulo entero dedicado a los emails, porque seguramente ustedes recuerdan que ella, esto es una catarata de irregularidades y de faltas, que funcionó como toda una aficionada. No es como una aficionada. Hillary Clinton, como ustedes saben, como yo lo he dicho acá, ella es Angelica Clinton. Ustedes han visto el personaje de los Rugrats, la chiquita es antipática, ¿ok? Es igualita. Impetuosa, dominante, autoritaria, marañera. Ella es la copia de esa chiquita, que es un personaje. Hay un personaje parecido previo, de no es de mi época, un muñequito que me antecede a mí, que es Lulu. Lire Lulu, Lire Lulu, la, lilo, la. Ustedes se acuerdan perfectamente bien de aquello. No, Lulu era medio marañerita, pero una niña buena. No, la Angélica es la niña mala de la canción esa de Pedro Luis Ferrer, la niña mala. Claro, en la canción de Pedro Luis Ferrer la niña es buena, pero esta sí la niña mala. Entonces, esta señora, con toda la experiencia que tiene, que no es poca cosa, que es abogada, y eso lo hemos comentado acá, abogada, es abogada de carrera, que fue primera dama por 8 años durante el periodo de su marido que fue presidente. Que después sale de ahí y como lo que tiene un afán de poder tremenda, aguanta todos los tarros del mundo, porque es lo que quería, era lo que quería. Si es otra mujer con decencia, que ya no lo tiene, agarra por la puerta para afuera y ese se plantaba con una papa y se hubiera casado con otra persona. Pero ella lo que quería era el poder. Y el trampolín era Clinton. Esa Hillary Clinton, allá los que no vean lo que tienen que ver. Sale de ahí, se cambia de dirección para New York, para ser senadora por New York. Ahora uno duda, francamente, incluso que haya ganado legítimamente, porque son tan marañeros y tan mentirosos que ellos son los que tienen la culpa de que haya millones de ciudadanos en los Estados Unidos
que piensen las cosas que piensan de cómo el Partido Demócrata se ha venido haciendo del poder. Yo no estoy diciendo que haya pasado, para que quede claro, porque están malintencionados. Yo no estoy diciendo que haya pasado, no tengo pruebas ninguna. Yo lo que estoy diciendo es que hay mucha gente, como ellos funcionan, millones, no uno Dios, en este país piensan eso. Ella se cambia de dirección y sale entonces senadora. Y sale senadora. Y ya tiene experiencia como senadora, ya no es poca cosa. Y después de ahí, ¿qué es lo que pasa? Viene de candidata en el momento que Obama viene, el partido, hablando de cuernos, el partido le pega los cuernos y escogen Obama. Ustedes recuerdan, incluso ella lloró. Yo sí me acuerdo de aquello. Y finalmente, ¿qué es lo que termina pasando? Que después sale Obama y salen las cámaras de televisión diciendo los Clinton se han montado en un carro, se han aparecido en casa de Obama, ya presidente electo. Y se reunieron, cerraron la puerta, se ha dicho que fue en el comedor de la casa de Obama, y cuando salieron de ahí, ella fue la secretaria de Estado, que además está por encima a nivel de punch y de todo, por encima del vicepresidente. Ella no quería la vicepresidencia, ella quería eso. Okay. Y atrás que, bueno, fue entonces secretaria de Estado y atrás entonces fue candidata. Y aquí en este periodo es que como ella, como secretaria de Estado, aquí es que estalla el asunto de los emails más todo lo demás, que ella, y eso se lo vi yo decir a Colin Powers, que dice que le preguntan, él lo dice, que ella le preguntó, ¿qué yo puedo hacer con mis devices? Si puedo utilizar, yo utilicé la BlackBerry en una época también, era el teléfono ejecutivo de Estados Unidos, yo puedo utilizar BlackBerry, y le dijo no, y el servidor no es de ahí. Entonces le fue diciendo todo que no, y a todo lo que ese señor con experiencia, al cual ella le pregunta en búsqueda de consejos, le entró por aquí, le salió por aquí. Se fue para Rusia, en Rusia utilizó el BlackBerry como le dio la gana, y entonces además, ¿en qué termina? Que se lleva el servidor del gobierno para su casa, lo utiliza personalmente y utiliza el servidor y utiliza el email del gobierno para cosas personales, entre las cuales manejó la boda de su hija Chelsea. O sea, aquí se estalla el fenómeno de que todo eso pone en peligro la seguridad nacional del país, que entonces puso al país en peligro de penetración, de hackeo de Rusia, la Rusia putinesca, y entonces que ella cae envuelta en llamas y bajo supina, ella, que es una abogada, le dicen, usted está bajo investigación, que cae bajo investigación del FBI y usted no puede borrar los emails. No lo puede borrar. ¿Y qué fue lo que hizo ella? Dedito en el aire, festinado, una tecla que yo tengo aquí delante de mí, que anda por aquí, que dice delete, ¡pau! O sea, highlight, ¡pau! Delete. ¿Y qué fue lo que hizo la señorita Hillary Clinton? She deleted, borró 33,000 emails. Ahí está todo aquello. Y eso cae en manos de este señor, que es el que yo voy a hablar aquí ahora, del compañero Comey, que yo pensaba que era un tipo con sus mide 6, es un gigantón, creo que mide 6'8". Podría haber sido basquetbolista. A mí me pareció un tipo serio, porque además él tiene porte. Él es igualito, Comey es igual, parece un tecnócrata. Comey es igualito, pero igualito que quién, es igualito que Blinken, que también era otro mediocre, pero Blinken tenía aporte de secretario de Estado. Y es lo que pasa. Ok, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Este señor le cae en las manos la investigación de Hillary Clinton, y en la investigación le piden que el FBI ponga en claro una serie de puntos a ver si ella cometió todas esas faltas que el FBI debe investigar y poner en claro si las cometió o no. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue aquel día que no recuerdo la fecha, en plena campaña, y yo lo vi en vivo, y que sale Comey entre las cámaras de televisión con sus 6 pies, no sé cuántas pulgadas, muy serio él, muy circunspecto, diciendo que el FBI ha llegado a una conclusión final, y para abreviar aquí, va haciendo un desgrane de todos los puntos bajo los cuales, o a consecuencia de los cuales, o por ellos, el FBI tenía a Hillary Clinton en investigación, y a Comey no le queda más remedio decir que todo aquello a través de lo cual ella estaba siendo investigada, todas las cosas por las cuales estaba siendo investigada, todas las cometió. Todas, no faltó una. Y eso es lo que hace el FBI. El FBI tiene que... El FBI a la larga es un cuerpo policial, no es otra cosa. El FBI no es una compañía de turismo, ni es una academia de baile. El FBI es un departamento policial. That's what it is.
Si me quieres que a ti que te resuma y te preguntan por ahí, el FBI es un departamento policial. A un nivel muy alto de gobierno para lo que es un departamento policial. Entonces, arroja eso y todo departamento policial y todo policía, una vez que concluye una investigación dada, lo que hace es que inmediatamente la investigación que hace se le entrega a la corte. Y ya. Y cuando se le entrega a la corte es la que tiene, con el juez y con el jurado, tienen que analizar y llegar a un veredicto. La corte, el jurado, y una vez que el jurado emite su veredicto, el juez, ¡pam!, con la maceta esa de madera que tiene, lo aprueba o no. ¿Ok? Eso no pasó. Lo que pasó fue que este señor Comey, lo que hace este señor que fue el director del FBI, este señor lo que hace es que cuando cuenta todo eso, yo me dije, a esta se le acabó la carrera, que además es lo que yo quería, o sea, a esta se le acabó la campaña. Esta señora, que además ahora tiene que venir a parar a la corte para que la corte la juzgue, y si el FBI, que es el departamento de policía, está diciendo que todo aquello por lo cual está bajo investigación, todo lo cometió, se le acabó la campaña. ¿Qué es lo que habría pasado aquí? Para hacer un paralelo, para que tú me entiendas en mi explicación, esto es como que, tú sabes que en Estados Unidos, cuando tú vas a la corte, te van sumando los cargos que fue lo que tú cometiste, y por eso que en Estados Unidos de pronto condenan a una persona de acuerdo con lo que establece cada estado, para cada delito, de pronto personas que le meten por la cabeza una condena que no es de cadena perpetua per se, pero cuando tú lo asumes la persona no lo va a vivir. Aquí hay personas que es condenada a 150 años, 130 años, pues, que es una cantidad de años que no lo vive nadie. Entonces, esta señora, lo que le pasa es que, imagínate tú, para un paralelo, en caso que, a pesar de mi explicación, algunos de ustedes no me hayan entendido, aquí la explicación es la siguiente. Aquí imagínate que hay aquí un ciudadano que borracho, ebrio, al volante de un vehículo, se lleva una luz roja. Y al pasar eso, pasa por la luz roja, choca con otro auto, el cual destroza, mata al ocupante de ese auto, hiere seriamente, mata al chofer y hiere seriamente a otro ocupante. Al pegarle ese carro se sube sobre la acera, atropella a otra persona, el carro sigue y destroza la cerca de una casa que está allí, jardín. Llega la policía, detiene a este señor y la policía ve qué es lo que pasó. La policía hace un informe en el cual dice el ciudadano fulano de tal, ebrio, al volante del vehículo, ya hay un cargo, hay dos. No respeta una luz roja, y es otro cargo, choca con otro carro, hiere a una persona, mata a la otra, ese carro a consecuencia del impacto se proyecta sobre tal lado y trae una cantidad de pérdidas de tanto dinero porque sacan la cuenta. Y eso es lo que el policía le entrega a la corte. Lleva a este señor preso, se lo entrega a la corte y le dice, aquí está el reporte para que el juez y el jurado, de acuerdo con la circunscripción esa, de acuerdo con lo que está establecido en las leyes de ahí, diga manejar sin licencia o sin licencia, borracho, pues sin licencia tantos años, 10 años, borracho son 15 más, mató a una persona son 20, a otro día son 8, chocó con otro carro son 10, rompió la senda, se van sumando y de pronto lo que te da es que la persona va a ser condenada a 115 años de prisión. Es lo que pasa. Y la policía entrega eso y quien decide eso es jurado, juez. ¿Qué es lo que hace este señor? Está aquí abajo. El señor Comey, ¿qué cosa es lo que hace? Dice, a continuación, yo voy a hacer una cosa acá que realmente, mismo lo dice, yo me lo bajé, yo tengo archivado en mi computador, si ustedes no lo han visto, búsquenlo, está el full en YouTube entero, cosa que yo envío en su momento. Yo voy a hacer aquí una cosa, dice más o menos, incluso admite como algo que no nos compete, pero yo quiero hacer una recomendación a la corte y a los jueces, porque esta señora no hizo esto de esta manera que sé cuánto, así que yo lo que pido es que, más o menos así, que esta señora sea exonerada. Eso no le compete. Eso es de señora. Fue que yo me dije, ¿dónde estamos? Por eso que mucha gente que piensa que todo lo que ha pasado en los últimos años, el que está en las sombras con su mano oscura, desde las tinieblas, es Musulungo Obi, lo cual es muy lógico de pensar. Que además, incluso, ¿qué cosa es lo que pasa aquí? La secretaria de Justicia es la Loretta Lynch, que a continuación exonera a Hillary Clinton. Esto es un grado de corrupción
gigante, gigante que da ganas de vomitar. Ah, no, es Trump. No, no, gigante todo lo que pasó ahí. Y esta es la pura verdad. Yo estoy exagerando ni poniendo algo de más. Todo lo que estoy diciendo es la pura verdad, que eso fue lo que pasó. Entonces, ¿qué ocurre? Nada, esas son las cosas que pasan en el comunismo. En que yo lo vi en Cuba con aquellos, yo estaba en Oriente, no voy a contarlo ahora, y lo dije acá, con el tráfico aquel que había de café, y yo vi en las audiencias públicas aquellas que hicieron en Oriente, más algunas audiencias públicas que vi en Cuba, que de pronto, como todo el mundo sabe, por ejemplo, los hijos de los jorocones de Cuba, es el caso que lamentablemente el hijo de Sergio del Valle, en las vacaciones del verano del 74, 75, muere sin tener la edad para licencia, choca con su carro en Varadero y nada, andaba con un carro para arriba y para abajo. Y si no hubiera chocado, no se hubiera enterado a nadie. Y si choca, y lo que pasa es que lamentablemente creo que le costó la vida a él, seguramente ustedes se acuerdan de aquello, cosa que uno de la cual uno nos alegra, hay una tragedia humana ahí. Pero si no hubiera sido por eso, hubiera matado a otro, no él, no hubiera pasado nada al hijo de Sergio del Valle. Eso seguramente algún de ustedes a través del 305-775-9696 recordará ese incidente. Y así es en Cuba. Los hijos, ahora me viene a la mente la canción esta de CCR, de Creedence Clearwater Revival, que se llama, bueno, la canción esta, la canción que tiene que combinar quizás no Senator Son, que dice, yo no soy hijo de un senador para que no lo movilizaran para la guerra de Vietnam. Así es un Estado corrupto. Así es Cuba comunista. Entonces, ¿dónde yo voy a aterrizar aquí ahora con esta explicación que te estoy dando acá? Que este señor, después que hace eso, por supuesto, porque todo esto pasa, viene la presidencia de Trump, a él lo echan, como no lo van a echar, a través de la presidencia de Biden, y este señor entonces sigue con su carrera ahí, tiene todo el dinero del mundo, por supuesto, le gana un buen salario, es escritor, y ocurre que aquí es donde venimos ahora, para que ustedes vean, que dice, bueno, ¿esto dónde va? Y que esto que tiene que ver con Mariela, tú lo vas a ver ahora. Este señor es noticia el otro día, o sea, el programa hoy no es la noticia de lo que pasó hace una semana, sino el análisis de qué cosa pasó y el paralelo, el símil comunistoide, que es como se llama el programa, entre él y Mariela Castro, que es este estado de Cuba, que te cuento que esta gente sabe lo que le da la gana en Cuba y dicen los disparates que le da la gana y no pasa nada. Este señor el otro día, como ustedes saben, de acuerdo con lo que cuenta y lo vamos a ver ahora, este señor se encuentra preparando, que además hay quien dice que esto lo hizo precisamente para llamar la atención para poder vender su libro. Acaba de escribir una nueva novela que él ha presentado ya. Y este señor resulta que se encuentra, según él confiesa, con su esposa caminando por la playa de Yo te vi, como dice la canción. Y ocurre que estando caminando por la playa se encuentra con unas conchitas, con el cangrejito, la canción del cangrejito, el cangrejito enamorado, se encuentra unas conchitas en la arena que tienen un número, yo no lo sabía, por cierto, el número 8647, separado en dos dupletas de dígitos, 86 y 47. O sea, no dice 8647 juntos, sino que hay un espacio, como estás mirando en este momento. Y esto es la fotografía, pero además yo te voy a destacar cosas que quizás las cuales tú no has pensado. Eso está súper limpio, el 8647. Entonces, él ve eso, él está acompañado de su esposa Patricia, y le dice, mira, mi amor, esto que está aquí, mira esto que está aquí. Entonces la esposa le dice, ¿qué cosa es? Y tú lo vas a, tú vas al video, incluso yo como hago para ustedes, yo lo traduje por mi cuenta con el subtítulo, aunque claro, los camioneros, yo lo voy a leer para que no dejen de prestar atención al vehículo. Entonces le dice, yo creo que esto es un mensaje político. Y ella le dice, no, yo no sé, yo lo que recuerdo que en mi época, entonces él dice que su esposa había sido camarera. Yo lo que recuerdo es mi esposa que en mi época de camarera, el número 86 es un número que tiene que ver con la gastronomía. Y él después dice en otro momento, porque lo han entrevistado todos estos días en MSNBC, en CBS, donde quiera, y él ha venido contando la misma historia, lo que le va haciendo pequeños cambiecitos. Yo te digo a ti. Y entonces él lo que dice es que así como su esposa le dijo que ella recuerda que el número 86 está en el mundo, el universo de la gastronomía, y que la gente escribe 86 en la mesa, en la servilleta, en el mantel de un restaurante, como diciendo, vámonos aquí, es como vamos a largarnos aquí, que este restaurante es una porquería, ni está limpio, ni la comida está buena, o dice la esposa, yo recuerdo, tú lo vas a ver, es lo que cuenta, la esposa no sale, él dice lo que la esposa le dice, que el número 86 significa, por ejemplo, cuando a nivel interno dentro de en la cocina,
Cuando hay un plato al cual se le acabó un ingrediente, escribe un 86 en el menú para que ese plato le digan al comensal que viene, no, ese plato ya no está, se acabó. Como pasaba en Cuba, ¿te acuerdas? Que los platos se acababan. El caso es que yo no lo sabía. Yo no lo sabía, debo decir lo que yo no sabía. Me entero ahora en todo este entuerto que naturalmente 47, ¿quién es? 47 es el presidente actual de los Estados Unidos, que es Trump, que fue el presidente 45 y ahora es el 47. 47 muchas cosas. Aquí si tú quieres darme cuerda o que se dé cuerda, dice, bueno, ese 47 no tiene nada que ver. Pero ¿qué ocurre? Que de acuerdo con lo que yo me enteré ahora, cosa que yo no sabía, el 86 es sinónimo de código dentro de la CIA y dentro del FBI de eliminación física violenta de una figura. O sea, 86 es una invocación al asesinato. Y si aquí dice 86-47, eso es alguien que tiene, como se dice en inglés, wishful thinking. Aquí lo que hay es un deseo que lo que quieren es matar a Trump. Entonces, este señor, que ha sido director del FBI, le ha dicho a todo el mundo y a su tía que él no sabía que 86 significa eso. 86, como él dice, yo recuerdo que eran los bares, porque o en un restaurante que no sirve, vámonos aquí porque el restaurante no sirve para nada y el menú está malo. Y entonces su mujer también lo certifica y lo va diciendo. Yo cuando fui camarera, el 86 es lo que te acabo de contar, hay que sacar un plato del menú. Él no sabía que 86, director del FBI. Por supuesto que fue lo que dijo Trump. Trump dijo que esto era un gran paquete, que eso no se lo cree nadie y que cómo es posible que el director del FBI no sepa que un código que utiliza secretamente la CIA y el FBI y quizás algún otro departamento del Estado para significar eso, que cuando vean el código 86 representa una alarma. Pero esto no para ahí. La cosa es que todo esto trasciende porque de pronto la esposa le dice, pero qué bonito, qué bonito el número es 8647, que qué bonito, qué maravilla. La esposa le dice, ¿por qué no le tira una foto? Con el celular, ¿no? Entonces él así, él saca su celular, así, ¡pah! Le tira la foto. Y atrás la esposa, más divertida que él, le dice, ¿por qué no lo pones en Instagram? El director de la CIA, que además ha quedado demostrado que es demócrata, que es pro Hillary Clinton y que le tiene antipatía a Trump. Y entonces el señor así, agarra el celular, paf, y lo vas a ver aquí ahora, coloca la fotografía en Instagram, el 8647, una invocación al asesinato al presidente de los Estados Unidos, el actual presidente de los Estados Unidos, que es el 47. Esto no dice 86-45, que sería Trump. No es el 47, no dice 86-46, que sería, que está vivo todavía, Biden. Una invocación a eliminar entonces físicamente a Biden. No, dice 86-47, que lo que significa precisamente eso es una invocación a eliminar físicamente, pues yo no he acabado. Aquí hay cosas que son peores. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando de Donald Trump. Donald Trump, un hombre que durante, como todo el mundo sabe, durante su candidatura fue víctima de 2 atentados. Que si no hubiera sido porque Dios mete la mano, sobre todo en el primero, que la bala le rozó la oreja. La bala le hubiera dado en el centro del cerebro, lo hubiera matado. Trump estuviera enterrado, ya recontra enterrado, enterrado, recontra enterrado, tuviera Donald Trump ya. Después vino el otro intento de asesinato que cogieron al otro loco en el campo de golf donde él se encontraba jugando. Pero además, en el momento que este señor publica esto en su cuenta de Instagram, muy divertido, porque él dice que esto le pareció que quien lo hizo tiene aptitudes artísticas, porque mira qué bien hecho está, y que todo se lo dice él. Yo esa parte la corté, pero se lo he hecho con 2 colores. Esto ocurre en el momento en que Donald Trump está fuera del país, está volando transatlánticamente en el Air Force One y que se encuentra negociando en un territorio que no es confiable, que es el territorio del Medio Oriente, que es Qatar, Arabia Saudita, como todo el mundo sabe. Y en ese momento este señor publica esto de lo más divertido. Entonces, el programa mío no es hacer este análisis, que este es el análisis que yo tenía que haber hecho hace una semana, porque esto pasó y se hubiera quedado aquí. No, no, no. El problema es el paralelo que yo voy a hacer aquí ahora con cómo funcionan los comunistas, los cuentos que meten, los cuentos que no me hacen a mí. Fíjate que aquí están las similitudes.
¿A quién engañan? Sobre todo, a mí no, los 35 años que viví en Cuba, a mí no me engañaron nunca, nunca. ¿A quién engaña el gobierno comunista, la dictadura, el desgobierno comunista de Cuba? A sus correligionarios. ¿A quién engaña? A su propia gente. Es a lo que le hacen los cuentos y les vira, como hablando a la cubana, el palo barrumba. Primero son los gusanos que se van del país, por aquello, ¿te acuerdas? Gusanos que se metieron en mariposa. Se van del país y de pronto, cuando comienza la visita de Cuba con los llamados vuelos a la comunidad que le convenía, de pronto no los toque, que decían los merengues. Y entonces el que era comunista dice: oye, dime tú, a mí me hicieron este que se fue, me hicieron gritarle y ahora no lo puedo tocar. Y con las navidades pasó igual. Aquí en Navidad, de pronto yo recuerdo con las navidades del 80 y pico, por ahí no, que ahora sí que se puede poner un arbolito. Y entonces manejan a la gente de esta manera, engañan a la gente. Todos los cuentos chinos que le ha hecho Fidel Castro, o le hizo Fidel Castro en vida al pueblo cubano, los que le hizo después su hermano, el segundísimo Raúl, los que le hace ahora Canel, los cuentos de mentira que le mete. Y además, cuando de pronto, si de alguna manera los enfrentan, esto lo resuelven de una manera muy divertida. Dice: no, yo donde dije Diego, y es de esta manera. Entonces, el problema es las similitudes comunistoides entre figuras importantes del Partido Demócrata, liberales, que por eso es que yo digo que este partido, arrancando con el punto de partida del programa, que este partido no es el Partido Demócrata, sino mínimo es un partido socialista, al estilo de Europa. Y entonces se comporta en una serie de circunstancias, como esta que acabo de comentar acá, que los conduce a que yo vea las siluetas, a que yo vea las etiquetas, a que yo vea las certificaciones de que este es un partido comunista, porque tú vas a ver ahora cómo, que lo puse yo el otro día aquí, como Mariela, la del bikini de rayas, muy divertidamente, que el otro día lo puse acá cuando hice el programa de crítica de ella, estando, para que ustedes vean la similitud, ese es el programa de aquí hoy, ¿ok? Cuando estaba en el Distrito Rojo en Holanda hace unos años de esto, ella muy divertida le dice a la entrevistadora, que ya vamos a verlo ahora, muerta de risa, que si en Cuba una mujer necesita los servicios de un plomero y cuando el plomero acaba, el marido no le dejó dinero, no tiene dinero, le dice al plomero: ¿te puedo pagar con sexo? Ja, ja, ja. Y el tipo: bueno, sí, con sexo. Bueno, pues vamos para la cama. Y ja, 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 qué bueno que me cambiaste la tubería que estaba tupida o la que estaba rota o el inodoro que estaba que no descargaba. Ja, ja, ja. Qué bien, qué bien, qué bien. Nada. Y la gente en Cuba resuelve esto y dice: no, y incluso ella puede ser que no le guste, pero le pagó con sexo. Y cuando dije el otro día por la tarde, cuando dije el marido, se lo cuenta el marido: mi amor, como no me dejaste dinero, lo que hice fue que le pagué al plomero con la Cochabamba. Se lo pagué de esta manera, ¿no? Así, ja, 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 ja. Todo es divertido. Bueno, tú vas a ver eso ahora aquí y tú vas a ver cómo Comey le mete este cuento chino a los televidentes. Claro, este programa del antipático este de Colbert, que es un liberal, un programa que por supuesto que yo no veo, en que muerto risa los dos, ja, ja, ja. Yo me encontré el 8547, yo pensé que esto era un código gastronómico y ja, 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 vamos a tirar la foto. Entonces, tú ves las similitudes. Entonces, por eso, 2 puntos seguidos. Yo digo aquí con mi cara que el actual Partido Demócrata, por esta cosa que parece tangencial y que parece tonta, más 50.000 cosas que podría mencionar, el Partido Demócrata aquí en Estados Unidos es como el Partido Comunista de Cuba. ¿Ya entienden mi explicación? Está larga la explicación, pero por ahí va. Vamos a ver para demostrarlo, que la directora me ponga ahora primero el primer video que tengo aquí para ustedes, que es este, el de precisamente, el por ejemplo, hay gente que dice: ahí necesito arreglar el baño y no tengo dinero. Some people say, I want to fix my kitchen, my kitchen or my bathroom, and then I don't have money. Entonces le da el servicio sexual al albañil hasta que le termine. Provides the sexual service for the person who is going to fix the. Oh, yeah. Y después no lo hace más porque no le gusta. And then after that, she doesn't do it anymore because she doesn't like it. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y entonces después no lo hace más porque no le gusta, mira, no lo hace más, ya no lo hace más, pues llena el baño. Ay, mi madre santa, give mi paciencia, mi santo preferido que Chanli Po. Paciencia, paciencia, paciencia. ¿Tú viste eso ahí? ¿Lo viste ahí? Ahora dime si lo que tú vas a ver o no. Dime si lo que tú vas a ver o no, de parte de Comey, exdirector del FBI, que además dice que no sabe lo que es 86, conectado nada más y nada menos con el 47,
cómo le cuenta a este vómito, porque este tipo es un vómito, el Colbert, esto es un vómito, esto es un sangrón que está millonario. Por supuesto que esto es allá en la costa oeste, esto es un late show, y por supuesto que todos los que van a ese show y los que lo miran son liberales y todos son demócratas. Vamos a verlo aquí para que tú veas cómo este señor le cuenta el cuento chino. ¡Ja! Esto que yo me encontré en el 86-47 y ¡ja! Pero tú vas a ver que eso es por partida doble porque él se aprendió esta partitura, Comey, y esta partitura la ha venido repitiendo. Yo tengo dos aquí nada más, pero lo ha contado en varios medios, en CBS, en el otro lado. Vamos a verlo, directora. Aquí está ahora. El segundo video, por favor. Ahí va. Folks, I'm happy to say my first guest is a best-selling author and former director of the FBI. Amigos, permítame presentarles a mi primer invitado de la noche, que es un escritor de éxito de bestsellers y fue director del FBI. Bienvenido de nuevo, porque lo he tenido en otro momento, James Comey. Please welcome back to The Late Show, James Comey. You stirred up a little controversy recently. Entonces, le saca el libro que está publicando y le dice entonces, usted ha desatado esto para mis amigos camineros que no quiero que dejen de prestar atención al vehículo. Dice, usted ha desatado una pequeña controversia recientemente, le dice el vómito. Esto es un diálogo intervómito, de vómito contra vómito, por supuesto, ¿no? Esto es nauseabundo. Ok, usted ha desatado una pequeña controversia recientemente. I was going to say you landed in some hot water, but it's not hot water, it's just... Yo iba a decir que usted se metió en agua caliente, pero realmente son solo aguas porque, oye, ¿cómo lo justifica? Water, because... I don't know if you do this on purpose. Porque yo no sé si usted lo hizo a propósito para conseguir atención. Le está tirando la puya de todas maneras, que hizo esto para producirse ventas para el libro ese, que es una bomba atómica también, que acaba de publicar. Y continúa diciendo. Just to get attention here, but is this Instagram? Pero usted, y ahora le saca la foto, esta foto, que fue la que te mostré, le dice, ¿usted publicó esto en Instagram? Y entonces ahora le pone delante la famosa fotografía con el 8647. Instagram, you grammed this. You were walking down the beach. What happened? Él le dice, sí, yo lo puse en Instagram. Entonces le dice, lo ayuda, le dice, usted iba caminando, se refiere a cómo usted iba caminando por la playa. En la playa escribí tu nombre, luego yo lo borré. Usted iba caminando por la playa y se encontró con esto. ¿Qué fue lo que pasó? Le pregunta, ¿no? And you were walking down the beach and you saw this on the beach? Yeah, my wife and I, Patrice, were walking on the... Y entonces le dice, sí, mi esposa Patricia y yo íbamos caminando por la playa y vimos esos números. Es que no veo aquí delante. Vimos esos números con estos números que están sobre la arena. beach and saw those numbers in shells on the beach. And Estos números hechos con conchitas, es lo que le dice, pasa que yo no puedo verlo aparte de abajo, estos números con conchitas sobre la arena. Didn't do this, somebody else did this. yeah, somebody Y entonces le dice, le dice, usted no lo hizo, ¿no? Usted no lo hizo otra persona. Y le dice, sí, yo no lo hice, lo hizo otra persona. Ahora, yo voy a parar aquí ahora. De los cuentos chinos, este es el primero. Aquí todo el mundo de la playa. Aquí todo el mundo, como la canción Marisabel, en la playa escribí, en la arena escribí tu nombre, luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, Marisabel. ¿Te acuerdas la canción de los payos? Aquí todo el mundo ha hecho castillitos de arena, ya ha puesto nombre con conchita, el nombre de la amada, te quiero Mariquita, y ha escrito nombrecito con escrito no sé qué. En la playa, entre el viento y la gente que está caminando, a los 3 minutos, lo que tú hiciste con conchitas o con piedrecitas o con lo que sea, está todo borrado. Entonces, él dice que él no lo hizo, pero evidentemente, con la limpieza de ejecución, esto es un detalle importante, Sherlock Holmesico, ¿ok? Con la limpieza que tiene esto aquí ahora, yo creo que lo hizo él, lo que le está mintiendo, porque además, si no, el que lo hizo tiene que haber estado a un pie de él, porque esto está muy limpiecito. Vamos a verlo. Dime tú, a eso no tiene ni un granito de arena encima, ni uno. O sea, si esto lo hubieran hecho hace rato, ya estuviera medio tapado. Entonces, no, yo no lo hice, yo me lo encontré con mi mujer. Entonces, vamos a continuar diciendo lo que él dice aquí. else did it. We were on a walk preparing for this week. Nosotros estábamos preparándonos para este fin de semana, para el lanzamiento de mi libro, de manera que íbamos caminando por la playa. The roll out of my book. She looked at it and said, "Why?" Entonces ella vio esto, dijo, ¿por qué alguien escribió su dirección en la arena? Porque parece el número de una casa, ¿no? Someone put their address in the sand. All right. And then we Y entonces, claro, yo que he estado en televisión, ahí, toda la partida de guanajos que están ahí, sale que ustedes no lo ven, ahí sale un lumínico que dice laugh,
ríanse o aplausos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Para qué? Porque esto es muy simpático, ¿no? Cuando él le dice esto, yo, ¿por qué? ¿Por qué alguien dice su esposa? ¿Y por qué alguien escribió el número de su casa sobre la arena? We stood at it, looked at it, trying to figure out what. Y entonces nosotros tratamos, lo miramos y tratamos de figurarnos de qué cosa era. Y aquí que él dice, pero ocurre que ella, mi esposa, que había sido camarera, It was, and she'd long been a server in restaurants, and she said, "You know what I think it is?" y entonces me dice, ¿tú sabes qué yo creo que es? Yo creo que es 86. Él no sabe nada, el director del FBI. Yo creo que ese número 86 se refiere a cuando un mal restaurante, el servicio es malo y tú te vas. Y lo refleja que te vas escribiendo el 86. I think it's a reference to restaurants when you'd 86 something in a restaurant. Right. Pero mira, yo que soy analista de body language, todo eso que estás diciendo está mintiendo. Y yo, ¿tú sabes lo que me dijo ella? Ella me dijo, yo creo que eso, mira el body language, yo creo que eso que ella que está ahí, yo creo que eso es cuando alguien va a un restaurante y el restaurante no le gusta, entonces escribe 86. Esto bravo, bravo. It's off the menu. Yeah, I said, no, I remember when I was a kid, you'd say 86 to get out of a place. This place Entonces dice, yo recuerdo cuando era niño que uno escribía 86, que era una significación de vámonos de aquí porque esto no sirve, ¿no? stinks, let's 86 it. And so I said, I think Y entonces yo le dije, yo creo, oye lo que le dice, yo creo que esto es un inteligente mensaje político, dice clever. Yo creo que esto es a clever political message. Escucha lo que dice aquí ahora. it's a clever political message. And she said, Ay, Dios mío. Ay, yo creo, el director del FBI, yo creo que esto es un mensaje político inteligente. Ay, Dios mío. you should take a picture of it. I said, sure. Y entonces le dice ella, yo creo que deberías tirar una foto. Escucha, ahí va la parte buena. Entonces, para que lo veas aquí ahora, dice ella, yo creo que deberías tirar una foto. Y dice, yo creo que deberías tirar una foto y ¡boom! Míralo ahora. Sure. And then she said, you should Instagram that. And boom. Boom, boom, boom. Y entonces yo publico en Instagram, el director del FBI, una cosa que dice 8647, que de acuerdo con el código del FBI es una invocación para eliminar violentamente al presidente, que es el 47. Y yo, boom, lo puse esto ahí. Estos son esta gente. Por eso, ¿qué hacemos con esta gente? Hoy me encontré en Facebook, caminando ahí, alguien que puso una cosa muy inteligente que decía, Trump, te están diciendo dictador por los cuatro costados. Estaba bravo con Trump, la persona que lo escribió. Acaba de meterte a dictador. Porque si te lo están diciendo, métete a dictador para que entonces sea con conciencia y borra a toda esta gente. Y el que escribió en Facebook hoy tiene razón. Tiene razón. Porque dictador, ¿de dónde? Si lo que sigue con cortapisa y todo lo contrario, todo lo que trata de hacer, se lo están destrozando con leyes. Entonces, a este tipo lo que debería hacer fue lo que dijo Tulsi Gabbard. Lo que debería darle, meterlo a subir y meterlo preso. Meterlo tras la reja, lo que se me... Pero no, y entonces, boom, Yo te digo a ti. Well, Y toda la partida de idiotas que están en pues estos son demócratas, todos son demócratas, son libres. Eso es en California. Bueno, ahí se acaba. Él sigue hablando ahí y se envuelve en una serie de justificaciones y de cosas. Pero vamos a venir aquí ahora. Dime tú si esta risotada, esto no es igual a lo que tocaba poner de Mariela. La misma historia de que fulanita se quedó sin dinero. Entonces, vamos para la cama que te voy a pagar el trabajo, el techero con aquello. Ya, qué divertido. Que esto no tiene trascendencia ninguna. Y el pobre marido en la casa, en la calle, trabajando como soldador y la mujer en la casa con el plomero. Y aquí no pasa nada. Vamos a ver ahora de la mano de la directora para que tú veas la misma historia, para que tú veas cómo esta gente de pronto descubren un discursito. Los demócratas son igual, los liberales se lo van repitiendo. Vamos a verlo otra vez ahora. Esto fue nada más y nada menos que en Cubavisión Americana. O sea, Cubavisión Americana es MSNBC, que está de amarrar. Vamos a verlo para que tú lo veas aquí ahora. For walking on the beach with my wife, so Dice, sí, imagínate. Por caminar, o sea, él está siendo víctima ahora de una cosa que le han movido al piso. Sí, por caminar por la playa, por caminar en la playa con mi esposa, mira lo que me ha pasado. Pobre yo, pobrecito mí.
How we ended up here never occurred to me that it was any kind of controversial. A mí nunca me pasó por la mente. Fíjate con esto. Entonces, esto lo hizo aquí y lo hizo en el otro canal. Y si yo lo traigo aquí, lo siento aquí en el podcast, me va a decir exactamente igual. Ya a mí nunca me pasó por la cabeza, nunca, que esto era nada controversial. Qué descarado. Thing, but that's the time we live in. Pero estos son los momentos que estamos, estos son los tiempos en que estamos viviendo. O sea, lo que está mal son los tiempos, no él. Lo que está mal son los tiempos. Esta gente, lo que pasa es que tienen la suerte que no chocan conmigo. Porque esta gente, si chocan conmigo en un programa de televisión, al momento yo no los voy a votar. Ellos se levantan y se van corriendo. Conmigo los muelo vivo como una guarapera, que meto la caña así para tratar lo que hacer es bagazo. Esto mismo se lo hago en su cara. Pero no, todo esto lo están entrevistando. Él seguramente no vino. Y todavía si viene a Fox, lo tratan con decencia. Yo daría años de mi vida, no sé qué dinero, lo que fuera, para que este tipo llegara a mi podcast. Aquí, que ustedes han visto, para yo poderlo entrevistar. A ver qué pasa. No. Lo que claro, ya yo tengo mi plan hecho ya. Yo le meto candado a la puerta. Candado a la puerta. Y entonces si se levanta, yo agarro la cámara y voy detrás y digo, oye, siéntate aquí. Me tienes que oír todo lo que te voy a decir. Tú eres un descarado. Y se lo digo en su cara. ¿Cómo no se lo voy a decir? ¿Cómo no se lo voy a decir? ¿Cómo no se lo voy a decir? Continuemos. We were walking on the beach. We went to the beach to prepare. Bueno, otra vez, estábamos en la playa. Otra vez la historia, preparándonos para el lanzamiento de mi libro que va a ser esta semana. For this week, which was the launch of my book, and we saw in the sand someone had Y entonces vimos en la arena este arreglo de conchas con números. Mira la cara de la otra. arranged shells with numbers. And Patrice, my wife, said, why would someone... Entonces Patricia, mi esposa, me dice lo mismo que le contó al otro. Me dice, ¿y por qué habría escrito alguien su dirección en la arena? Pues parece un número de una casa. Someone put an address in the sand. And I said, I don't know. Y entonces yo le dije, escucha, pero lo rementiroso que descarado que este tipo. Todo esto, quien sabe de psicología, sabe que está mintiendo. Dice, y yo le dije, ¿qué es esto? Yo creo que esto es algún tipo de mensaje político. Él no sabe lo que significa qué cosa es 86, siendo exdirector del FBI. We stood over it and I said, I think it's some kind of like political message. Yo creo que esto es algún tipo de mensaje político. And she said, 86, when I was a server, she did a lot of work Y in. entonces ella viene con el cuento que dice, tú sabes, cuando yo trabajaba en restaurantes, usaba el 86 para lo que te había dicho. Entonces, aquí le da un twist. Lo que te digo ahorita, él le agrega aquí otro elemento. Y seguramente todos los lugares que ha ido, de acuerdo con las circunstancias, hace la misma historia y le agrega un nuevo twist. Le dice aquí, tú lo vas a escuchar ahora, yo recuerdo que el 86 se utilizaba para quitar del menú algún plato cuyo ingrediente ya faltaba, y entonces como no se puede servir, nosotros internamente escribimos el 86 para decirle al comensal que ese plato estaba fuera del menú. Es lo que le dice ahora. In restaurants meant to remove an item from the menu when you ran out of ingredients. And I said, well, to me, as a kid, it always meant to... Entonces le dice, mira, para mí, desde que yo era niño, el 86 se utilizaba para dejar un lugar que a uno no le gustaba, to ditch. leave a place, to ditch a place. So then she said, you should take a picture of that. Y entonces ella me dijo, deberíamos tomarle una fotografía a esto, y fue lo que yo hice. Y ahora viene esta parte, tú vas a ver que ahora como se ríe igualito. Atención, este es el momento cumbre del programa. Ustedes van a ver ahora cómo él se transforma en Mariela, la que dijo, y ella no tenía dinero con qué pagar. Al plomero le dijo, pues vamos para la cama que te voy a pagar. Tú vas a ver cómo ahora le dice. Y entonces ella me dijo, mi esposa, ¿por qué no tengo una foto? Y fue lo que entonces yo hice, y la posté en Instagram. Tú vas a ver, atención, ustedes van a ver cómo, esto no es AI, ustedes van a ver, atención, este momento cumbre del programa, el momento del programa, cómo come y se convierte en Mariela Castro, la del bikini de raya. Ahí va. And I did. And I posted it on my Instagram account and thought nothing more of it until I heard through her that people were saying it was some sort of a call for assassination, which is crazy. Entonces dice, de aquí después fue que ella me él no sabe nada. Después mi esposa es la que me dice que eso es una invocación al asesinato, a la violencia. Dice, lo cual es loco, y entonces yo lo borré. Aquí él parece que alguien le dio la canción de los Payos, aquella que decía, como dije ahorita, en la arena escribí tu nombre y luego yo lo borré para que nadie pisara tu nombre, María Isabel. Entonces él de pronto, él borró esto
porque se dio cuenta que lo borró de Instagram y entonces además oye lo que dice ahora y además yo lo borré porque ya como me han dicho yo no sé nada, yo no sabía nada, que eso es una invocación a la violencia. Yo no quiero de ninguna manera estar envuelto en nada en la violencia. Escúchalo ahora. Easy, but I took it down. I don't, even if I think it's crazy, I don't want to be associated with violence of any kind. Yo no quiero ser asociado con violencia de ningún tipo. Ok, directora, regresemos a mí. Ustedes escucharon lo que dijo. Yo no quiero ser asociado con violencia de ningún tipo. Escuchen lo que dijo este señor. Este es otro miserable. Este es otro cara de guante, otro descarado de la caterva de delincuentes y el refugio y la guarida de delincuentes en que se ha convertido lamentablemente un partido que en otro momento fue un partido digno, lo fue, como partido político. Escucharon lo que dijo. Yo no quiero estar asociado con ningún tipo de violencia. Y este señor, ¿qué cosa fue? Este señor era el director de Jackson Memorial Hospital aquí en Miami. No, este señor era director del FBI. Y el FBI es un cuerpo policial. Y la policía, quieras que no, de cuando en cuando se vuelve violencia. Ustedes se dan cuenta qué redomado descarado. Qué redomado descarado. Este hombre es 6 pies y 8 pulgadas o 9, que es un gigantón. Desde la punta del dedo chiquito del pie hasta el último pelo que tiene en la cabeza. Este señor es un redomado descarado. Este es el señor que se toma la atribución, como te dije al principio del programa, de exonerar a Hillary Clinton cuando no le correspondía. Cuando no le correspondía. Entonces, pero yo no he acabado todavía. Este señor, después de esto, que esto sí es fresco ahora, ha dicho, ahora una entrevista que le hicieron otra vez con la Jen Psaki. La Jen Psaki, tú sabes que es otra que va a la pelirroja, que le dijo que él, nosotros los MAGA Republicans, debemos saber que en algún momento, y esto sí es una amenaza, en algún momento esto va a ser turntables, en algún momento aquí la tortilla se va a voltear y que otra vez, lo cual yo lamentablemente creo, y yo lo he dicho acá, que alguna otra vez los demócratas van a estar en el poder y que van a venir detrás de nosotros. Y es lo que va a pasar. Si ahora, no en estos años, si en los próximos 4 años, después, comenzando en el 28, aquí sale la cucarachita Martina o sale Bernie Sanders, yo no creo, cualquiera de ellos que salga, que sea demócrata, aquí va a haber persecución política. Tipo Vietnam, y va a haber de todo aquí, como fue Vietnam en la época, tipo Cuba. Aquí va a haber un estado policial. Por eso es que decía hoy esta persona que yo vi que decía, Trump, ya que te están diciendo dictador, conviértete en uno. Conviértete en uno porque realmente, como yo he dicho, el otro día lo dije en la radio, para dictadura de derecha y de izquierda, yo no quiero ninguna porque tal parece que estoy invocando eso. No, yo francamente yo no quiero dictaduras de ningún tipo, yo vengo de una. Y yo sé lo que son las dictaduras. Pero hay una cosa, y seguramente yo te voy a convocar ahora, tú me lo vas a decir que lo estoy diciendo en la radio. Y todo el mundo llamó para decir que sí. Entre una y la otra de tener que escoger, no la de derecha. Entre dictadura de izquierda y de derecha, la dictadura de derecha. 1000 veces la de derecha. Yo puse el ejemplo que es un programa que yo he prometido que no lo he hecho acá. Ahí tiene el caso, dictaduras de derecha pintadas como feroces. ¿Cuál? La de Pinochet en Chile. Y la otra, la de Franco en España. Que sobre todo, yo no he hecho aquí el programa de Franco, sobre todo que el programa que yo quiero hacer es el de llamado Milagro Español. Bajo la dictadura esa derecha de Franco que como que se comía la gente cruda, bajo esa dictadura floreció Joan Manuel Serrat con su movimiento de Canción Protesta y floreció la Maciel. Y la Maciel fue al concurso de Eurovisión en el 68, ganó con la canción La La La, que es una canción de medio corte político. Y cuando regresó a España en el Carabel, estaba media España en el aeropuerto, nadie impidió el recibimiento. Eso no puede pasar en Cuba comunista. En Cuba comunista, Silvio Rodríguez no va a cantarle nunca en contra de la dictadura. Le va a cantar a favor, es el juglar, junto con el otro que era Pablo Milanés, más el otro y 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 el otro. Dime si no, parte de la conversación es hoy, entre una dictadura y la otra, que eso incluso habría que ser un programa por separado en el cual yo vaya barriendo los elementos.
Que quede claro. Porque dice, mira, este tipo tiene un dictador adentro y está invocando cosas. Yo lo dije el otro día en la radio. No, yo no quiero dictadores porque además este país vivió sin dictadura desde el año 1776 hasta el momento que estamos ahora. Pero para que aquí caigamos con una dictadura del actual Partido Demócrata que no lo es. Y esto que se como pasó, y yo lo comenté el otro día, que aquí con el asunto de la legitimidad de la pasada elección, sí desarrollaron una maquinaria de terror. Que aquí pasó en este programa, yo les decía a ustedes, no quiero que me comenten eso, no quiero que me lo comenten, a pesar de que no hay un registro mío en ningún lugar, ni aquí, ni en la radio, no existe. El que lo traiga es porque lo inventó en AI. No hay un registro mío en ningún lado que yo haya dicho que los resultados de la pasada elección, la del 20, fueron ilegítimos. Yo no lo he dicho. A lo mejor lo pienso. Pero decirlo no lo digo, que es lo que cuenta. Yo puedo pensar lo que me dé la gana. Claro, si estuviésemos en la novela 1984, sería entonces, estuviera cometiendo criminal, que lo pienso. Pero el problema no es ese. Es lo que he dicho acá. Que fueron 70 millones de personas en la nación que sí lo pensaron. Entonces, yo no estoy diciendo que yo me incluía en ese paquete. Pero como no se ha podido probar, a pesar de que tú sabes que tú me has escuchado, discutir conmigo es muy difícil. Muy difícil. Tú me has escuchado aquí, yo vengo con axiomas y vengo aquí con preceptos que son irrebatibles, como eso que yo digo. Que tú no encuentres el autor de una fechoría de un crimen, no significa que la fechoría del crimen no se haya cometido. Se cometió. Lo que no andaba con el autor del crimen. ¿Ok? Entonces yo he dicho aquí en consecuencia por esa razón, yo nunca dije aquí como no hay pruebas, porque hasta el día de hoy realmente no hay pruebas ninguna. No ha habido pruebas ninguna. Pero a mí lo que me molestaba es el hecho que ni siquiera, aún con este grado de honestidad de decir no hay pruebas, el primero que lo admite soy yo, tú no puedes ni siquiera decir, lo cual es un hecho y es fact, de que hay 70 millones de personas en el país que lo pensaron, que lo piensan. Ya hemos venido cambiando afortunadamente en los meses que tenemos de Trump acá. Pero ni siquiera se podía decir eso. ¿Y eso qué cosa es? Dictadura. Yo no estoy diciendo que salgas a la calle y que tú te pares en medio de la calle con un cartel que diga hubo F. Yo no estoy pidiendo eso. Yo lo que estoy pidiendo incluso que yo pueda citar que hay 70 millones de personas que lo piensan. Que puede ser que lo piensen infundadamente. Mira hasta dónde llego. No, ni eso. Aquí hay una equivalencia con lo que yo he comentado acá, con el asunto de la gusanería en Cuba. ¿Quién es el primero ¿Quién es el que califica a los llamados desafectos de la Revolución Cubana como gusanos? Fuimos nosotros, fue Fidel Castro. Yo tengo el discurso, yo tengo incluso la fecha de la primera vez que él dice gusanos. Entonces nos calificó gusanos, que nacimos de la podredumbre. Al conjunto de nosotros se llama gusanera. La gusanera es la que está en Miami y lo que estaban en Cuba. O sea, él admite que existe la gusanera dentro de Cuba y fuera de Cuba, pero tú no puedes pararte en la calle y decir en Cuba, todavía ni siquiera hoy, que tú eres gusano. Tú que contrasentido, por eso que Cuba está medio loca. El primero que admite que existe desafección, se puede decir, contra el gobierno, que él lo califica peyorativamente como gusano, es él. Y a consecuencia después su hermano Raúl y el Perpento. Pero a pesar de eso, tú no puedes asumir tu condición de gusano, porque vas preso. Entonces, esto es exactamente igual, la misma historia. Deja por lo menos que la gente diga, yo creo que. O sea, si tú quieres, no lo permita que la gente diga, lo hubo ilegitimidad en la otra elección. Si tú quieres, persíguelo. No permitas que la gente diga y certifique de manera infundada, sin pruebas, lo hubo. Y que diga, yo lo sé. No, permite que la gente diga, yo creo. Oye, eso es lo correcto. Yo creo que hubo F. Este es una palabra. Yo creo que los resultados de la otra elección fueron ilegítimos. Yo creo. Permite que la gente diga, yo creo. No, ni eso. Eso es tiranía. Entonces, tú ves las siluetas. Entonces, por eso es que yo, todas estas alturas, a pesar de que salió Trump, yo sigo tan desconfiado, yo sigo tan aterrado de que si en los próximos 4 años, y yo no quiero equivocarme, a lo mejor me equivoco, yo creo que es lo que lamentablemente va a pasar.
esta gente agarran otra vez porque esta gente, si ellos saben que el terreno que perdieron lo tienen que recuperar y ahí sí se acabó todo porque además hay una componente mundial. Hay una componente mundial, sobre todo engarzado con Europa. Y eso es lo que va a pasar aquí. Dicho a la cubana, de mar el caso. Este es el programa de hoy. Yo sé que el programa, I don't know, no sé ni qué decir, pero como ya se han dado cuenta, claro, yo creo que ustedes bien entren y comenten si quieren esta situación que tiene más de una semana, pero yo creo que me expliqué, porque además, después de esto, ha venido toda una catilinaria de justificaciones diciendo, por ejemplo, que, porque lo que quieren a este señor lo quieren exonerar del disparate que cometió. Entonces, por ejemplo, mira, esto que está aquí. Ya vi en MSNBC diciendo, ya hurgaron, diciendo que 86 no significa, o sea, esto es para decir que este hombre, para que no le ven encima el FBI, para que el FBI que dirigió el de ahora con Kash Patel no le venga encima y se lo lleve preso. Entonces están diciendo que 86, que yo no lo sabía, no significa eso, sino que mira que aquí está. Esto está en The New Yorker, esto lo hizo MSNBC, que New Yorker ya dijo que ya investigó, y esto fue publicado en el 16, de que el 86, el 86, tiene una explicación que no tiene nada que ver con eliminación física política, sino que 86 era el número de la puerta trasera de este bar en el 86 Bedford Street, es la dirección que tenía, a través de la cual a los que bebían allí, a este bar, que parece que había actividad, a lo mejor fue durante la ley seca, le decían, o sea, skip that'll, esto es en inglés, puesto en español, salir pitando. Pero como decían, 86 es corre que viene la policía. O sea, a los parroquianos que estaban bebiendo allí, quizás en la época de la ley seca, cuando decía el camarero 86, o te lo escurrí una servilleta, corre por la puerta de atrás, que es lo que sale ahí, de este lugar, y que de ahí entonces que viene, lo de 86, que es súper noble, tiene que ver con la curva, no tiene que ver con la ley seca, no tiene que ver para nada con arrancarle la cabeza al compañero 47, que pasó por 2 atentados, y que además yo lo iba a poner porque yo tengo todavía mis dudas, porque de pronto las arañitas estas que tiene YouTube no discierne. Sí, esta le costó caro. Recuerden aquella personalidad de la televisión que salió como tipo Andrómeda con la cara de la cabeza de Trump ensangrentada, que le costó el trabajo, diciendo que había que cortarle la cabeza, había que decapitar a Trump. Y Madonna, en la marcha esa alucinada que fue al otro día o al otro de cuando Trump salió electo, la marcha de las mujeres, un hombre que llevaba 24 o 48 horas de presidente, y la izquierda convocó una marcha para destacar que era un mal presidente en 48 horas cuando no había hecho nada, diciendo Madonna que ella, yo lo iba a poner, pero después de pronto entienden que quizás es contrario, cuando ella dijo, I have dreams, yo tengo sueños de volar la Casa Blanca. ¿Dónde está Madonna? En su casa. Esta sí perdió el trabajo, por lo de la imagen esa que le iba a poner acá. ¿Y este dónde está? Este se metió este fin de semana, me imagino yo, que presentando el librito ese que acaba de escribir ahora, que se lo va a comprar tú. Ya yo lo compré el otro, ese que se llama Highest Loyalty. Que entonces además él se envuelve en esta conversación de que, él es la dignidad. E incluso dice que él, mientras él fue el director del FBI, el FBI era el FBI como el organismo que él dirigió, que no lo hizo, no entró en favoritismo, y entonces está contradiciéndose, porque ¿qué fue lo que pasó con la recomendación que le hace a la ley respecto a cómo tiene que ser tratada a Hillary Clinton, de la cual pide que sea exonerada? Es un descarado. Este señor qué pena me da con su mujer, ¿no? Bueno, la mujer debe ser quizá otra descarada también. Este hombre 6 pies, busca la estatura que tiene, 6 pies, 8 pulgadas de ignominia. 6 pies y 8 pulgadas de vergüenza. 6 pies y 8 pulgadas de deshonor. O sea, este señor, que tú sabes que para mí la ofensa más grande que le puede ser un hombre es descarado. Antiguamente era que tú eres gay, ¿te acuerdas? Con la palabra fea.
Ya eso pasó, ya su día no, yo no soy ya descarado, sí. Este señor es un descarado. Este come un descarado. Entonces, para colmo, dime si se parece o no lo que hizo a lo que hizo Mariela cuando dijo que vamos a pagarle con la Cochabamba al plomero. Y jajaja, qué divertido, y aquí no ha pasado nada. Así está este país, y así está ese partido que todavía en este minuto, con la cucarachita Martina, con la Ilhan Omar con su trapillo en la cabeza, y con el otro, y el otro, y el otro, y el otro, aspiran en la próxima elección a hacerse el poder. ¿Ok? Y aquí hay una frase mía, Dios, con la famosa frase, Dios nos coja confesado. ¿Ok? Este es el programa de hoy. Directora, vamos ahora a ver qué tú piensas de esto que te acabo de comentar acá, si te parece bien o no, si tengo razón en esta elucubración mía, acaso en esta, no sé, yo sí veo puntos, gracias como siempre por el like, el programa no se ha acabado, ¿no? Vamos ahora, yo sí veo puntos de contacto, sí los veo, entre el Partido Demócrata y cómo se comporta el actual, de ahora, de la época de Kennedy, y cómo son los comunistas. Creo que está claro lo que acabo de decir aquí ahora. Vamos ahora, como siempre, a las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas, como siempre, afortunadamente, tienen lugar a través de esta compañía que se llama Exity, cuyo número telefónico aparece en pantalla y aparece también el email WhatsApp para que te comuniques con ellos para que tú resuelvas y tú tengas acceso a tus soluciones y servicios de corte telefónico, y no solamente ellos, sino que tiene que ver con IT, por eso se llama Exity, es lo que tiene que ver con internet en tu casa, que tenga un internet fuerte, todo eso los llamas a ellos, a ese número telefónico que aparece en pantalla ahí. A nosotros, en el caso nuestro, que la directora ahora en este momento la directora pues nos provea, como siempre, el orden que ella hace de las llamadas telefónicas. La directora en este momento nos provea del orden de las llamadas telefónicas. Las llamadas telefónicas no van a ser a través de este número. Este número es para que te comuniques con Exity. Las llamadas telefónicas son a través del 305-775-9696, pero las llamadas telefónicas son a cortesía de esta magnífica compañía, que tú sabes que este sábado estuvimos en este evento magnífico que vino Mo Calaf, que es el perfumista de la Casa Callal, y fue para mí una magnífica experiencia. Nos encontramos con muchos amigos, seguidores de este programa allí, y esta perfumería, que es la mejor perfumería nicho de Miami, recuerda que esto es otro mundo. Esto no tiene nada que ver con las perfumes que tú has conocido. Esto es un mundo totalmente distinto, y esta perfumería, una vez que tú llegues a este mundo, tú vas a liquidar todo lo que tú has conocido, y esto es lo que vale, porque además, como me decía un amigo allí el otro día, que es lo que me pasa a mí, me dijo, cuando yo estoy, que me lo dijo, yo estoy metido en este mundo como tú, Pepe, y cuando uno está en este mundo, uno no aspira a que le digan a uno, oye, qué rico hueles, ¿no? Claro que sí, que hueles rico, ¿no? Sino que uno lo que quiere es que te digan es que tú hueles diferente. Ese es el kit de la perfumería nicho, y esta perfumería que se llama HDYS Perfumes se encuentra en el 617 Southwest del 57 Avenida en Miami. El teléfono es 786-425-7972. El website hdysperfumes.com. Si tú llamas ahí y combinas la llamada con la visita al website, Junia te va a atender y te va a hacer un recorrido por el terreno, te va a calificar, y lo correcto es que tú estés en Miami para que esta experiencia olfativa tú pases por ella. Pero si tú estás fuera de Miami, ella te va a decir las notas que tiene un perfume y te va a recomendar qué es lo que te gusta a ti, y ella te va a despachar el perfume. ¿Ok? Así que HDYS, la mejor perfumería nicho de Miami, que abre de lunes a sábado de 11 de la mañana a 7:30 de la noche. Ahí dice 8 por 7:30 de la noche. Vamos ahora, mis queridos amigos, habiendo hecho este anuncio importante y que me satisface muchísimo, porque este mundo es el mío. Vamos ahora, mis queridos amigos, a las llamadas telefónicas, que ya veo que sí, que hay llamadas telefónicas en este momento, a través del 305-775-9696, y a ver qué tú piensas de esto que te acabo de contar, si te parece que es una alucinación mía o si tengo razón. Y si tú quieres además agregar algo en este programa, cuéntame en la primera llamada telefónica. Adelante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. Algo, sí. Buenas noches, Pepe. JMRC, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. No, estaba escuchando el programa, eso, la verdad que hacía rato que había que hacer este programa, ¿no?
porque eso es una personalidad clave en todo lo que sucedió durante los tiempos en que había que acabar de descaracterizar a Hillary Clinton, y no se hizo. Sí. Pero bueno, como él es parte de la tripulación, ¿no? Lo que pasa que es uno de los que puede tomar decisiones que trascienden. Pero, o sea, la conversación mía hoy no pretende ser sobre cómics. ¿Qué más vas a decir? Y todavía, lo que tú desconoces que se puede decir, ¿no? Y lo que yo desconozco, a esos niveles, ¿sabes cómo es? Pero de que sí, de que es tremendo degenerado, un corrupto, porque además es una persona que puede hacer mucho daño. De hecho lo hizo. De hecho lo hizo. Y ven acá, JMRC, ¿tú te crees lo que él dijo, que él no sabe que es 86? Yo no se lo creo. ¿Tú se lo crees o no? Bueno, yo en realidad ya había oído un comentario de eso. Creo que lo hiciste tú también, ¿no? En otro programa. Pero de verdad que no llegué a la conclusión o a la explicación, digamos, como la dijo este muchacho que escribe aquí, se llama Sanguilí, que lo relacionó con el versículo Juan, capítulo 8, versículo 6. Sobre la mujer adúltera, porque en el 8, el capítulo 8 de Juan, y en el 6, es que se habla de que, mira, la trabamos en adulterio y la ley dice que hay que apedrearla y matarla, ¿no? Claro, hay que lapidarla. Lapidarla. Él fue el que lo puso ahí, de verdad me lo recordó, porque bueno, en su momento, pero yo en realidad me quedé cuando pusiste la foto en la arena, esas piedrecitas así agrupadas muy artísticamente, me pareció de verdad que no. Sanglí fue el que dio el clavo ahí cuando lo puso ahí. Y sí. De la Biblia se usan muchos códigos en referencias a cosas que a veces se dice, es literalmente lo que dice eso, pero a veces se dice que es todo lo contrario. ¿Te das cuenta? Entonces, esa forma es más difícil de descubrirlo. Bueno, lo que te decía, es tanto el daño que hizo esa persona y es tanto el daño que hicieron los demócratas en su anterior y ojalá fuera el último gobierno, cuando fueron capturados por el comunismo y demás. Secuestrados por el comunismo. Sí, pero parece que les gustó, parece que tienen el síndrome de Estocolmo. Tienes toda la razón, está muy a gusto, tienes toda la razón. Que además que es todo el colmo. Entonces, es tanto el daño que inclusive las personas que son, me atrevo a calificarlo así, de retranca republicana, que son trompistas. Hoy en día aún, y lo han escrito ahí, son personas que yo aprecio mucho. Todos los políticos son unos corruptos. Entonces, mira, Martí fue un corrupto porque era político. ¿Sí o no? Sí, yo sé lo que tú dices, claro. Trump es un corrupto. ¿Por qué? Porque es millonario y está perdiendo dinero tratando de sacar adelante este país. Por lo menos es lo que infiero de lo que hace, porque tampoco lo conozco, ¿no? Yo no sé cómo duerme, si duerme de pie, si duerme acostado, si se baña una vez, no sé, esa parte no la conozco de su vida. Pero yo no voto por él para que se bañe, para que huela bien, para que yo voto para que me dé un buen gobierno, por ese voto, claro. Para que enderece el país. Claro. Y yo no sé si porque se habla de sanear el pantano. El pantano, bueno, la Ciénaga de Zapata es un pantano, ¿verdad? Sí, yo estuve en la Ciénaga de Zapata sacando árboles. En la universidad. Los sacábamos, los pelábamos y después entre 5, 6 o 7 estudiantes, según el tamaño del árbol, los sacábamos para que montaran en los camiones. Y esos árboles, cuando los pelábamos así, a uno se le ocurrió una idea de cogerlo entre varios y pararlo y enterrarlo. Y se los echaba completo por ahí para allá. Tú sabes cómo salían gases apestosos de ahí. Claro. Entonces, ese es el símil que se hace cuando se habla del pantano que hay que sanear en el gobierno. Y si tú estudias las palabras que se usan para el símil, en la medida que tú la vas comprendiendo, te das cuenta de lo que se está diciendo, que es una podredumbre.
que no se gestiona ahora o no se gestó en el último año, no, viene de hace mucho tiempo. Y yo no me cansaré de repetir nunca, porque para mí es como una Biblia, ¿no? El libro de El comunista desnudo. Sí, sí, muy bueno. William Theodore Skousen, capítulo 12, gol 45. Capturar uno o ambos de los partidos. Eso se sabe desde el año 63. Claro. Esa es la línea de la Internacional Comunista establecida en el año 63, que se dio a conocerlo, Claro. lo conocieron. Claro. Él la publicó en su libro. Entonces, ¿qué pasó ahora? ¿Se captura el partido? Señores, es evidente que está capturado, pero además está capturado y lo sigue manteniendo. Sí, claro. Entonces, el otro día, en otro programa que hiciste, mencionaste que inclusive, no quiero poner palabras en tu boca, ¿no? Pero creo que mencionaste que habías oído, te habían dicho de que el Partido Demócrata, una de las cosas que podía hacer para limpiar un poco su imagen era pedir perdón o pedir disculpas, algo así dijiste, no. Sí, no, lo que dije fue que ellos están en esa cuerda ahora y eso lo dijo Van Jones. Van Jones dijo que para que ganen, Ajá. Van Jones, tú sabes que el afroamericano que está en CNN, que es un tipo inteligente, y Axel Roth, que para que ganen las primarias van a tener que hacer un mea culpa. Eso fue lo que dijeron. Un mea culpa, tus palabras. Ahora yo te digo, Pepe, tú estás camado. Yo pienso que yo también estoy camado. Y casi todos los que yo veo aquí que ponen los comentarios, porque además yo te digo, yo los leo y después los grabo y después yo los estudio, veo y estudio la forma que se proyecta cada cual. Uh-huh. ¿Tú crees que a alguno de nosotros nos va a convencer un mea culpa del Partido Demócrata? Ah, no, claro que no. A mí no me va a convencer. No, claro. No, a mí no me va a convencer porque hasta que yo no vea que a Nancy Pelosi la enjuiciaron, que al otro fulanito que se hizo millonario, que este y lo otro, y que ha viajado y que tiene de izquierda, que lo truenen, como decimos en Cuba. Claro. Hasta que yo no vea que hay una limpieza del pantano, Uh-huh. porque esto no tiene que limpiar el gobierno, pero aparte del gobierno hay que limpiar uno de los componentes básicos del gobierno, que es el Partido Demócrata. Si el Partido Demócrata no se limpia a fondo con cloro, como el 88 y todo lo que hay que echarle, Okay. Eso es una mentira más, es una manipulación más. Okay. A eso han llevado al país. Y por eso muchas personas de muy buena fe, quizá un poco facilísticamente, dicen, todos los políticos son unos corruptos. Es igual que decir que todos los curas son unos degenerados. Claro. Es igual No, eso no está bien. Gracias, JMRC, que tengo más llamadas que tomar. Entonces, ¿por qué votamos por Donald Trump? Y lo generalizamos así. Bueno, eso es un problema de principio, ¿no? Que yo sigo. Yo antes de generalizar, no me gusta la generalización. No, a mí tampoco. En matemática, para generalizar, a mí tampoco. Tú tienes que conocer mucho del universo de datos que tú estás manejando. Claro. Bueno, discúlpame, Pepe, creo que me extendí un poquitico más, pero bueno, valía la pena, ¿no? Sí, claro. Sí. Oye, gracias, veo. Siempre claro que vale la pena. Antes de pasar la próxima llamada, permíteme decir acá que estoy tomando agua, como ven, en este vaso que me han reproducido ahí. Esta es la buena amiga Amparo, que es una magnífica seguidora de este programa y una querida amiga, y ha tenido la cortesía de regalarnos un mug de este tipo, uno a la directora y otro a mí. Así que le quiero agradecer a Amparo y por eso que estoy bebiendo agua hoy en este programa de esta manera. Gracias, querida Amparo, y a tu esposo y a la familia entera. ¿Okay? Vamos a la próxima llamada. A ver, ¿qué tal? Adelante, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver, la próxima llamada. Estoy tomando agua. Ajá. Baja tu fuente, por favor. Buenas noches, Pepe. Osmel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Fuerte saludo para ti, para la directora y para todos los amigos del ático. Okay. He estado algo ocupado. Estaba viendo el programa, estoy completamente de acuerdo. Este es un soberano descarado que él sabe perfectamente lo que significaba el mensaje desde el momento que lo vio. Y si no, pues él cumplió muy mal, como lo demostró también que no fue nada brillante en el tiempo que estuvo como director del CIA. FBI. Del FBI, perdón.
del FBI, perdón. Sí, y la similitud con la Marielita, claro, esta gente cuando ellos ven que les entra la risita como tipo nerviosa esa de que yo sé que yo soy descarado, estoy descareando, que estoy a la cara, soy descarado, ¿cómo es? Sin careta ninguna. Claro. Y más o menos lo mismo. Y si él se sabía, como mismo Mariela el otro día, que el programa que hiciste con respecto a ella, que ella dijo que los judíos no eran No, eran una religión, no que es no un eran un pueblo, pueblo, sino una región. que no es un pueblo. Ella sabe perfectamente que ella lo que estaba hablando era una idiotez, lo saben perfectamente, pero son manipuladores, son sinvergüenzas, son cínicos. Ellos te mienten a la cara, saben perfectamente que te están mintiendo y te lo hacen mirándote a los ojos y con la mano sobre la Biblia. Indiscutiblemente. Bueno, Pepe, un fuerte abrazo para ti, para Mili, para todos los atiqueros y chévere, tremendo programa como siempre, Pepe. Oye, gracias, Omar, gracias. Gracias, no veo que todo el mundo piensa lo que piensa este servidor, que estas son las similitudes que es un programa entre los comunistoides, que todos se parecen en la manera que funcionan. Cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, Pepe. Manuel, ¿qué tal? Como siempre, de la tropa fiel de este programa, ¿cómo estás? Sí. No, bien, gracias. No, pues Pepe, yo creo que la administración anterior le hizo mucho daño y yo creo que a Trump en 4 años no le da tiempo a arreglar todo lo que hizo el daño que hizo la administración anterior. Da terror lo que tú dices, ¿sabes? Da terror. Sí, eso es lo que yo estoy viendo y hay que cobrar mucho porque después que termine este periodo no salgan ellos, porque si no, ahí sí vamos a estar... No, si salen 4 años, no, se acabó todo, pues van a venir con todo, ¿ok? Van a venir con todo. Y una sugerencia, Pepe, yo no sé si usted conoce al coronel Matías Faría, a ver si lo pitaba un podcast suyo y hablara sobre ¿cómo se llama? El supuesto golpe de Estado que dio Batista, que Batista no dio golpe de Estado. Cuando Batista llegó al cuartel Colombia, ya el golpe de Estado había estado dado hace rato. Y a él le pasaron el mando. El otro que sabe mucho de ese tema también es Arencibia. Sí, pero bueno, el coronel Matías Faría vivió esa época. Claro. Bueno, gracias, Pepe. Gracias por la sugerencia y tengo que hacer el programa de las ajedrez, ¿sabes? Que ya no lo olvido nunca, pero bueno, por ahí va. Cuéntame la próxima llamada, ¿qué tal? Adelante, ¿cómo estás? Oh, buenas noches. A ver, Camilo Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por recibirme en el programa. Gracias. Saludos para usted, para su esposa, para los correligionarios del ático. Okay. Y con mi vasito de whisky viendo el mundo girar. Pepe, hay un axioma, directo a la cosa, ¿no? Hay un axioma que sostiene el contrato entre gobernantes y gobernados en Estados Unidos. Dígase, entre la República y los que somos ciudadanos. Ese axioma dice que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la Constitución y las leyes. Así es. ¿Okay? Es un axioma que he visto que se ha incumplido constantemente y cada día se incumple más. Y cada día ese incumplimiento de ese axioma daña la confianza de los gobernados en las instituciones de la República de los Estados Unidos de América. Para ejemplo, pongo el caso de cada uno de los funcionarios, por ejemplo, de la anterior administración, que han salido por la puerta trasera sin pagar la cuenta de lo que hicieron. Y pudiéramos mencionar nombres, pero no me quiero extender. Pero sabemos quiénes son. Hicieron daño a partir de que permitieron que millones de personas ilegales entraran por la frontera de este país. Ese es un daño terrible, un daño terrible que va a tomar años en que se limpie. Sigue. Ok. Una de las cosas, porque yo veo que se está hablando mucho, se dice mucho, y se habla de lo que ocurrió en la anterior administración,
Sí, está bien denunciar, está bien decir, empezando por el presidente Donald Trump y por todos los que han hablado al respecto. El asunto es que cuándo se va a hacer. Y hacer es designar, que se puede hacer porque está en la ley, designar a un juez que lleve cada uno de estos casos y que llame a contar a cada uno de los que le hicieron daño a este país durante los últimos 4 años. ¿Cuándo se va a hacer? Es una incógnita. Pero si no se hace, la ciudadanía se va a empezar a hacer preguntas. Yo me la estoy haciendo y no soy seguramente el único. Claro. Es hora de que se vea justicia. Es hora de que las personas paguen las consecuencias de lo que hacen. Claro. Sea quien sea, llámese como se llame y tenga el cargo que tenga. Si no, esto se va por el tragante. Lo digo una vez. Ojalá que así sea y esperemos que sea pronto, porque estamos empezando y ya los problemas están ahí. Sí. Los 2 presidentes que más jueces designaron y más infectaron el sistema judicial de este país fueron Obama y ahora Joe Biden. Y no fue por gusto. Se blindaron para rebasar estos 4 años de Donald Trump y ver qué pueden hacer a partir de la presumible posibilidad de que puedan ganar en el 2028. Claro. Cuidémonos de eso, veamos qué va a pasar en las próximas primarias y sobre todo un golpe que yo pienso que debería dar el actual presidente con el apoyo, o esperemos, de los republicanos en mayoría, sería resolver el problema del impuesto a la propiedad. Eso es algo que no solamente lo pienso yo, lo piensan otras personas. Yo incluso me sumo a eso, porque aún tengo mucho desconocimiento de cómo es este país, a pesar de que llevo un tiempo aquí, pero no dejo de compartir y no dejo de estudiar sobre todo lo que pasa en Estados Unidos y su historia, y pienso que el impuesto a la propiedad debería ser abolido en bien de muchos jubilados que están pagando un impuesto a la propiedad. Vamos a empezar por el principio. El impuesto a la propiedad es inconstitucional, porque se supone que en la economía de mercado, que es el sistema que rige en Estados Unidos, está basado en el respeto a la propiedad, y si usted pagó por una propiedad, esa propiedad es suya, no tiene que pagarle a más nadie por esa propiedad. Claro. Eso sería estado por estado. ¿Tú viste el programa que yo hice aquí con mi amigo Humberto Hernández o no? Tengo que verlo, sí. Ok. Humberto, que es mi amigo, que además es una figura que conoce muchísimo política, fue un podcast que lo hice hace una semana, creo, o 2, y él explica, yo incluso le voy preguntando, así que te recomiendo que lo veas, está aquí. Exactamente porque tú sabes que Ron DeSantis, que no es tu gobernador, es el mío, ha propuesto eso. Y entonces estuvimos valorando los pros y los contras de esas circunstancias. Así que mírate el programa que está aquí en mi podcast, aquí, hace un par de semanas creo que fue, y te vas a enterar porque Humberto lo explica muy bien, ¿ok? Gracias, Camilo Ernesto. Ok. Bueno, gracias por recibirme el programa, ¿no? ¿Okay? Gracias. Te recomiendo a ti y sobre todo a aquellos que están en la Florida, que quieran ver eso, que vean ese programa que lo hicimos acá. Vamos a la próxima llamada. Cuéntame qué tal, adelante, ¿cómo estás? Buenas noches, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Fernando. Bien. ¿Qué te iba a decir, Pepe? No podemos estar equivocados ninguno de lo que hablamos ahí, porque todos sabemos cómo es el comunismo. Por eso no estamos equivocados y todos pensamos en la misma secuencia. Porque es increíble que alguien pueda defender una idea tan malvada que ha hecho tanto daño en el mundo entero y sigue haciendo daño, sigue dividiendo familias, sigue destruyendo personas y sigue matando gente del mundo. Yeah. Y no les importa, hermano, de verdad que no, es increíble. Y yo oí esa, y vaya, lo que dijo Mariela me parece una estupidez, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer a la jinetera en jefe? La jinetera en jefe, okay. En jinetera en jefe, porque ella no se ha casado nunca con ningún cubano. No, se ha casado con extranjeros, con dinero, todo. Claro, el marido italiano, ¿no? Exactamente, esa es la jinetera en jefe. Cuando había una jinetera, ella se empató con un italiano. O sea, ella no puede decirle a ninguna muchacha, no te cases con un extranjero, no, si ellos todos están casados con extranjeros. No, te parece que es la letra de la canción esa de Silvio Rodríguez, que por una chapa checa en febrero torció camino y se perdió el morro. Esa es ella. Ajá.
Tienes razón. Esa es ella. Así mismo es, hermano. Y yo me quedé ahora ahí, yo dije, qué barbaridad, qué estupidez tan grande dijo esa mujer. Y el otro socio, no vamos a hablar de lo estúpido que es. No es estúpido, es un sinvergüenza lo que es. Es un sinvergüenza, hay que decirlo así con todas las palabras. Es un sinvergüenza. Porque él sí sabe lo que decía el cartel y él sabe lo que dice. Yo no sé. Mi mujer dice que si era el restaurante y yo que si era los tragos. Y, oye, yo dije, ay, y es una falta de respeto. Es una falta de respeto lo que hay. Y ojo, como decimos todos, que no ganen ellos. Aquí hay que mantenerse firme con la pareja. Ya se lo dijo, por eso se lo dijo a la Psaki, se lo dijo hace que un par de días, que le dijo aquí, tú sabes, en algún momento van a ganar los demócratas otra vez y les vamos encima. Lo dijo, se lo dijo a ella, ¿ok? Se lo dijo. Porque nos van a caballar a todos. Y no sé para dónde nos vamos a ir. No, ni para dónde ir, somos perseguidos. Habrá que hablar con él los Moy y dime cuándo sale el próximo para Marte, que me voy a ir. Marte, que eso fue lo que dije el otro día en el programa de radio. Es lo que nos queda. No. ¿Okay? Sí mismo. Bueno, que tenga buenas noches y tu programa siempre tan bueno. Gracias, Fernando. Y les agradezco tanto a ustedes que son una tropa fiel que siempre están escuchando este programa y dándole seguimiento. Les agradezco tanto. Cuéntame la próxima llamada. ¿Qué tal? Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ángel Rodríguez. Gracias. Magnífico programa, estoy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Nada, aquí viendo el programa, magnífico. Estoy de acuerdo con usted, todo lo que ha explicado sobre Comey y la famosa Mariela. El Comey ese debería ser enjuiciado, igual que todos los que han hecho daño a los Estados Unidos violando las leyes. Y para una anécdota, yo una vez en Cuba, yo tenía una tía abuela mía que yo hablaba mal de Maledicto y ella no aguantó más y me dijo que yo era un gusano de mierda. Y yo le dije, gusano de mierda, mucha honra. Claro. Tú eres una comunista de mierda y Maledicto es un asesino. Patria y vida abajo el comunismo. Gracias, Ángel. Gracias, como siempre, por estar ahí, por la brevedad de tus palabras. Mis queridos amigos, vamos a terminar en este momento con las llamadas telefónicas. Vamos ahora, como siempre, a la mano del director, aunque sea a ver un puñadito de comentarios en este programa que ya veo que sí, que ustedes se han dado cuenta. Creo que todo el mundo entendió mi explicación del alucinado paralelo entre la una y el otro. Y creo que por el director tenemos comentarios. Vamos a los comentarios ahora en este programa dedicado a este tema que estaba mencionando acá. Ubelio Núñez, mientras más altos entran a las agencias, pierden el sentido de la misión original de esas agencias y solamente piensan en el poder, en el control. Bueno, ese es el caso de este señor, me imagino yo. Ubelio vuelve y dice, pero es un problema que afecta a todos. Todos los políticos son corruptos y solamente quieren el poder, pero es igual que el dinero, comenta Ubelio Núñez. Abel Barrera. Buenas noches, Pepe Mil, excelente programa, te quiero, no olviden dar like, claro que sí, te agradezco mucho, Abel, por ese comentario. Anabel Martínez, el 86 en los restaurantes significa se acabó, que fue lo que él dijo, que la esposa le dijo, cuando hay algo en el menú, se va. El que ha sido mesero sabe que el 86 se acabó, pero los militares de la agencia de seguridad saben que es eliminar, comenta Anabel Martínez, que primero comentó una cosa y ahora lo eslabona con lo que acaba de comentar ahí. H. Sanguilí en Juan 8.6, que fue lo que dijo JMRC, es donde quieren matar a la viuda a pedradas, o sea, lapidarla. De ahí viene el código 86 de la CIA. Viene de ahí, es de la CIA, no del FBI. Anabel Martínez, no creo que hayan sido locos los que trataron de asesinar a Trump. Ambos estuvieron a punto de lograrlo. Seguro, supongo que el servicio secreto lo está investigando bien. Bueno, él dijo, yo lo quité aquí, él dijo que sí, que lo llamó el servicio secreto y que fueron muy corteses y que le preguntaron lo de siempre y que él dijo lo que era, que yo no sé qué cosa es esto. Y ahí se acabó todo. Otro comentario tenemos ahí. Fernando Lorenzo, saludos Pepe, dando like. Claro que sí, Fernando, te agradezco. Julio Ramírez, Pepe, 100% contigo, comenta Julio Ramírez. Rafael Alonso, Comey fue director del FBI. No iba a saber el significado de 8647, qué descarado. Claro que tiene que saberlo. No, yo no lo sé. Heidi, igual que escribir en Cuba 55 y no saber qué es abajo con el bueno. Eso lo inventé yo. No creo que todo el mundo lo sepa. Gracias, Heidi. Gracias por recordarlo. Carlos Domínguez, caballero,
y damas y caballeros, den like para Pepe, el más anticomunista de YouTube. Me honra eso, mi querido Carlos Domínguez. No me quiero coger la etiqueta, pero me honra. Sanguilí, cuidado y no lo tengan calentando para lanzar las próximas elecciones por parte del partido, el perraje demócrata. Podría ser que fuera. Mira tú, no había pensado en eso. Rafael Alonso, a Comey lo está esperando una habitación en Guantánamo Resort. Ay, caray. Huelio, no le va a pasar nada porque él es parte del sistema. Ya es hora que la población deje de ser tan ilusa. Yo pienso igual que tú. No va a pasar nada. Lili C. Buenas noches tampoco. Uno se encuentra en la playa, es concha, están uniformes, en colores, tamaño, forma. No, claro. Y Lili tiene un 47 ahí con la moña. En este momento tiene Lili. Gracias, Lili. Liborio Martín. Eso lo hizo la mujer. Claro que lo hizo él o ella. Está muy limpiecito. Para que mira, me lo encontré aquí. Estuviera ya todo lleno de arena. Está muy limpiecito. Espero que le hagan pagar semejante descaro, comenta Joalín Urgellés. Si fuera al revés, un republicano hacia el Biden estaría metido preso por incitar a... Oh, no digo yo. Claro que sí, claro que sí. Huelio Núñez. El problema es que Trump está haciendo todo bajo orden ejecutiva. O sea, nada es ley. El próximo puede cambiarlo todo. Únicamente que lo convierta en ley, que es cuando se llama que se codifica. Tiene toda la razón. De una administración para la otra, todo se lo desarman otra vez. Tiene toda la razón, Joel. Y García, den like, please. Claro que sí, claro que sí. Ramón Alemán, porque el 8 es color casi rubio como el color del pelo de Trump. Bueno, no sé eso. Gracias, Ramón, por el comentario. Él dice, se refiere al color del pelo de Trump. Ok, está bien. Se lo tenía que haber puesto 47. Claro, el 8 para eliminarlo, claro, a él. Comey resolvió el panel 3 semanas antes de lanzar el libro. Nada casualidad, claro. Y aquí ahora consiguió publicidad. Que fue lo que le dijo este mismo Colbert. Odalis García, muy interesante todo eso, Pepe. Gracias por tu trabajo, comenta Odalis García. Bueno, a ver qué otro comentario. Estamos llegando al final, creo. Odalis comenta eso. Mis queridos amigos, gracias como siempre por los super stickers. Gracias por los super chats, los PayPal, los Cash App, que se agradecen muchísimo. Gracias como siempre por hacer sharing, que es muy importante que este programa vaya creciendo de esa manera. Gracias también por dar like, que dicen que el like es muy importante, que le da vida. Yo no entiendo, pero dice que el like como si fuera coramina. Den like, cosa que agradezco muchísimo. Y gracias también porque continúen suscribiéndose a este programa. Siempre que lo hagan, por favor, presionen la campanilla, porque la campanilla es la que les avisa de cuando este programa está en vivo, lo cual debe ser aquí lunes a jueves a las 8 de la noche en la Tico de Pepe. Tanto este programa en la Tico de Pepe como el podcast. Ambos programas conviven en mi misma cuenta. No están separados. Puede ser que mañana haya un podcast otra vez, no sé. Pero van juntos por ahí, así que siempre den like y se suscriben a la página de un programa o del otro. Es el mismo programa en la misma cuenta. O sea, programas separados en la misma cuenta. Así que nada, mis queridos amigos, como siempre, muchas gracias y bye bye.